Analizaremos algunos de los tipos de faltas administrativas graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Veremos el análisis del caso o de la conducta de cohecho, misma que se establece en su artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual refiere el que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, así como donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que se tenga relación o relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o la persona antes referida forme parte. Así también incurre en cohecho el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítimo o de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Veremos aquí los elementos para poder desarrollar la conducta del cohecho. En este caso serían elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Iniciaríamos con los elementos objetivos. Un primer elemento sería el de llevar a cabo la acción por parte de quien pretende obtener ese resultado. En este caso, esa acción sería el de exigir, el de aceptar, el de obtener o el de pretender obtener ese beneficio. Un segundo elemento sería el del bien jurídico tutelado, en este caso de un carácter de suprapersonal, y se establece ese bien jurídico tutelado, el de la administración pública, así como el ambiente libre de corrupción, o bien el derecho de la ciudadanía a obtener un beneficio derivado del servicio público sin que ello implique una erogación adicional a la establecida en la norma. Ahora bien, un tercer elemento objetivo sería el sujeto activo, esto es, la persona, en este caso traducido en la servidora pública. Un cuarto elemento, el sujeto pasivo, que viene siendo la colectividad. Así bien, un diverso elemento objetivo sería el objeto material, en este caso los bienes, el dinero, los valores, las donaciones, servicios y empleos y demás beneficios indebidos. Y obtenemos también un diverso elemento objetivo que es de resultado. Esto puede ser de una forma o de un resultado formal, esto es el de exigir, pretender obtener o aceptar. Y se establece así como un elemento material o de resultado material también, que es el de obtener. Y nos establece que en ambos casos no importa que no se reciba el beneficio indebido, con el solo hecho de expresar la voluntad del sujeto activo es suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado. Y nos establece también en este elemento de resultado que la recepción del beneficio no comprendido en la remuneración del sujeto activo como servidor público o cualquier beneficio indebido para sí o para las personas referidas en el artículo 52 de esta misma Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien,
Otro diverso elemento sería la forma de consumación, y tenemos pues que esta puede ser instantánea, así como puede ser también continuada. Y de la forma de consumación instantánea, esto es el de exigir, el de aceptar, el de obtener, el de pretender obtener por sí. Así como en forma continuada es el de obtener, exigir por interpósita persona, pretender obtener, así igual por interpósita persona. Y tenemos pues los elementos normativos, en el cual se traduce, en este caso, la calidad específica del sujeto activo, esto es, la persona que se traduce como la servidora pública. Y así, un segundo elemento normativo nos establece el medio comisivo, esto es, el actuar de la persona servidora pública con motivo de sus funciones. Y al igual, tenemos otro elemento normativo como lo es el beneficio no comprendido en la remuneración como persona servidora pública, en este caso indebido, lo que se traduce pues en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, donaciones, servicios, empleos y cualquier otro indebido. Ahora bien, los elementos subjetivos se traduce esto en el dolo, elemento que nos refiere que es el conocimiento, el dominio del hecho y las consecuencias de obtener o pretender obtener un beneficio diverso a su remuneración, esto precisamente por el sujeto activo. Esto es en cuanto a esta conducta del análisis de sus elementos. Ahora bien, entraremos al análisis de la conducta que se establece en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es el desvío de recursos. Y nos refiere dicho arábigo, será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Se considera también, se refiere desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización para sí o para otros del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización para sí o para otros de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, así como préstamos o créditos que no estén previstos en esta ley, así como decreto legislativo, contrato colectivo, contrato de ley o condiciones generales de trabajo. Y al igual de dicha conducta, estableceremos que existen los tres elementos como lo son los objetivos, los normativos y los subjetivos. Vamos a ver que de esta conducta de los elementos objetivos se desprende una acción, esto es la acción de que se autorice, se solicite o se realice. Al igual tenemos un segundo elemento objetivo de dicha conducta que es el bien jurídico tutelado, esto es al igual un carácter suprapersonal y que se traduce en la administración pública, ese bien jurídico tutelado, así como del ambiente libre de corrupción o la correcta asignación y ejercicio de los recursos públicos. Así bien, un tercer elemento tenemos al sujeto activo, esto es la persona servidora pública, y un cuarto elemento objetivo, el sujeto pasivo, el cual se traduce en la colectividad. Ahora bien, tenemos un objeto material, el cual se traduce en los recursos públicos, humanos, materiales o financieros.
Y tenemos pues que de dicha conducta existe un resultado, que puede ser un resultado formal, el cual es el de solicitar o autorizar, y en lo cual se traduce el de solicitar o autorizar actos para la asignación o desvío de recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a la normatividad aplicable. Y tenemos también pues un resultado material, que es el de realizar, y esta realización de actos es para la asignación o desvío de recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a la normatividad aplicable. Y tenemos pues que esa forma de consumación pues puede ser instantánea, ya que se traduce pues en autorizar, solicitar o realizar. Y veremos los elementos normativos de la conducta, los cuales se traduce en la calidad específica del sujeto activo, esto es precisamente el servidor público. Así como un segundo elemento normativo sería los medios comisivos, esto es los actos para la asignación o desvío de los recursos públicos. Así pues, estos elementos normativos jurídicos, que es la asignación y desvío, y así como los recursos públicos. Tenemos pues los elementos subjetivos de dicha conducta, al igual que se traduce en el dolo, esto es el conocimiento, el dominio del hecho y las consecuencias de autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos públicos. Ahora bien, analizaremos una última conducta, la que se establece en el Arábigo 57, que se traduce en el abuso de funciones, y a lo que la letra refiere dicho arábigo, incurrirá en abuso de funciones la persona o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el Arábigo 52 de esta misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, o para causar perjuicio a alguna persona o al servidor público, así como cuando realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desarrollaremos, pues, que de esta conducta, al igual, se establecen elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos, y del cual, de los elementos objetivos se traduce primer elemento en la acción de realizar o inducir dicha conducta. Así, un segundo elemento, que es el bien jurídico tutelado, en este caso de carácter suprapersonal, y que se traduce pues en una administración pública, así como la seguridad jurídica de la colectividad respecto al ejercicio del servicio público, mismo que debe de efectuarse con apego al principio de la legalidad o de legalidad. Establecemos un tercer elemento, el cual es el sujeto activo de dicha conducta, esto traducido pues la persona como servidor público. Y al igual, un sujeto pasivo viene traduciéndose a la colectividad. Ahora bien, un diverso elemento objetivo, que es precisamente el objeto material, y se establece el objeto material beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta misma Ley de Responsabilidades Administrativas, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Y tenemos que de dicha conducta existe un elemento de resultado, esto es, puede ser en una forma
material en el que se traduce ya sea generando y causando precisamente el daño. Y generar, pues establece a favor un beneficio para el servidor público o a los sujetos a los que se refiere el numeral 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esto es, al igual, el causar, pues un perjuicio a un particular o al servicio público. Y se establece, al igual, un elemento de forma de consumación que puede ser instantáneo o continuado, y que de dichas conductas, esta forma es de realizar por parte del sujeto activo. Y en la forma continuada, pues puede ser realizar o en este caso inducir. Así bien, los elementos normativos, los cuales se traducen en la calidad específica del sujeto activo, y esto es pues el servidor público. Y como diverso elemento de los elementos normativos tenemos el medio comisivo, esto es las atribuciones que tienen conferidas o valerse de aquellas con las que no se cuenta. Y tenemos pues que estos elementos normativos jurídicos que también forman parte son los actos u omisiones arbitrarias, así como perjuicio a una persona o al servidor público, y al igual como elemento normativo los recursos públicos. Ahora bien, en cuanto a los elementos subjetivos de la conducta ya referida, pues establecemos la conducta por parte del sujeto activo, que es precisamente el dolo y que se traduce en el conocimiento, en el dominio del hecho y las consecuencias de un beneficio para sí o a las personas referidas en el artículo 52, así como del perjuicio a un particular o al servicio público. Esto es en cuanto al análisis de estos tres injustos o de estas tres conductas de faltas administrativas graves.